Mi nombre es Karen Michelle Becerra Aguilar. Mi número de cuenta es 4211043558. Estudio la licenciatura en Contaduría en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo les voy a exponer acerca del anexo 33 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la serie A, que es criterios relativos al esquema general de la contabilidad para instituciones de crédito. Bueno, como introducción, ¿qué es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Bueno, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que cuenta con la autonomía técnica y facultades ejecutivas en materia de autorización, regulación, supervisión y sanción sobre los diversos sectores y entidades relacionadas con las finanzas en México. Una de sus funciones es procurar la estabilidad, el correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero, además de crear normas que salvaguarden la liquidez, la solvencia y la estabilidad de las entidades financieras. Las instituciones que supervisa pueden ser las instituciones de crédito, la bolsa de valores, los fondos de inversión, las sociedades financieras populares conocidas como SOFIPO, las SOFOMES, las empresas del sector fintech. Un ejemplo puede ser los CETES también, los bancos, en este caso que ahorita está muy actual, NU. ¿Y cómo opera? Bueno, existe un riguroso control a las entidades financieras mexicanas debido a que están obligadas a enviar su información económica y financiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero para enviar esa información deben de llevar un cierto orden y ciertos parámetros que son los que pide y que veremos más adelante. En el índice del anexo 33 está dividido en 4 secciones. La A1 es el esquema básico del conjunto de criterios de contabilidad aplicables a instituciones de crédito, aplicación de normas particulares, aplicación de normas generales, aplicación supletoria a los criterios de contabilidad. La A1 es el esquema básico del conjunto de criterios de contabilidad aplicables a instituciones de créditos. Este apartado tiene por objetivo definir el esquema básico del conjunto de lineamientos contables aplicables a instituciones de crédito. La contabilidad de las entidades se ajustará a la estructura básica que para la aplicación de las normas de información financiera, o conocidas como NIF, definió el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera en la NIF A1, estructura de las normas de información financiera. Las entidades considerarán en primera instancia las normas contenidas en la serie NIF A, marco conceptual. Y aquí les muestro un esquemita de todas las NIF, que son a las que se tiene que apegar justamente las instituciones de crédito. Y las entidades observarán los lineamientos contables de las NIF, excepto cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sea necesario aplicar una normatividad o un criterio de contabilidad específico. Tomará en consideración las entidades que realizan operaciones especializadas. Esta será a nivel de normas de reconocimiento, evaluación y presentación, que es la NIF A6 y la NIF A7, y aplicarán los rubros específicos dentro de los estados financieros de las entidades, así como de las aplicables a su elaboración. Aquí también no procederá la aplicación de criterios de contabilidad ni del concepto de supletoriedad
en el caso de que las operaciones no estén permitidas o estén prohibidas o no estén expresamente autorizadas a las entidades. Eso es por la A1. En la A2 tenemos que es la aplicación de normas particulares. Las normas se dividen en dos: en la aplicación de algunas de las normas particulares dadas a conocer en las NIF y las aclaraciones a las normas particulares contenidas en las NIF. En el apartado A son bastantes las normas particulares que nos dan las NIF. Yo les pongo un pequeño ejemplo de algunas normas que se consideran. En este caso, en las normas de información financiera, como lo establece el criterio A1, que es el esquema básico del conjunto de criterios de contabilidad aplicables a instituciones de crédito, las entidades observarán hasta en tanto no exista pronunciamiento expreso por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores las normas particulares contenidas en los boletines o NIF, que son las que detallo, que están aquí en la imagen, o en las NIF que los sustituyan o modifiquen. Para el caso de las aclaraciones de las normas particulares contenidas en las NIF, se tomará en consideración las operaciones que lleven a cabo las entidades, y aquí será necesario establecer aclaraciones que adecúen las normas particulares de reconocimiento, evaluación, presentación y, en su caso, revelación, establecidas por el CINIF. Aquí igual les pongo 5 ejemplos, pero pues también son bastantes. En este caso les voy a explicar pues las 5 que puse, que la primera es estados financieros consolidados o combinados. En este apartado las entidades estructuradas creadas con anterioridad al 1 de enero del 2009, en donde se haya mantenido control, no estarán obligadas a aplicar las disposiciones contenidas en la NIF B8. Aquellas entidades que por legislación expresa puedan participar en el capital social pagado de las instituciones de seguros, en la presentación de sus estados financieros deberán apegarse a lo establecido por las disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros sujetadas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La información financiera a fechas determinadas se apega a la NIF B9, el cual deben ser aplicadas a la información financiera que se emita a fechas intermedias, incluyendo la trimestral, que debe publicarse o difundirse a través de la página de internet que corresponda a la propia entidad, en los términos de las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito que publica la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para efectos de la revelación de la información que se emita a fechas intermedias, las entidades deberán observar las disposiciones relativas a la revelación de información financiera contenidas en el criterio A3, aplicación de normas generales. Para la B10, que es efectos de inflación, aquí es sobre la determinación de la posición monetaria. Tratándose de un entorno inflacionario con base a lo señalado en la NIF B10, las entidades deberán revelar el saldo inicial de los principales activos y pasivos monetarios que se utilizaron para la determinación de la posición monetaria del periodo, diferenciando en su caso los que afecten de los que no afectan al margen financiero. Para la B15, que es la conversión de moneda extranjera, su aplicación es la B15 y el tipo de cambio a utilizar para establecer la equivalencia de la moneda nacional con el dólar de Estados Unidos será el tipo de cambio de cierre de jornada a la fecha de transacción o de elaboración de los estados financieros, según corresponda, publicada por el Banco de México en su página
del banco. Y por último, que es la de cuentas por cobrar, que es la C3. Solo será aplicable a las otras cuentas por cobrar a que se refiere el párrafo de las NIF, que es el 20.1. Aquí no deberán incluirse las cuentas por cobrar derivadas de las operaciones de reportos, préstamos de valores, carteras de crédito emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las correspondientes a los derechos de cobro adquiridos definidos en el criterio de la B6 y provenientes de operaciones de arrendamiento operativo. Eso sería por el apartado 2. Para el apartado A3, la aplicación de normas generales, existen 4 apartados que son los activos restringidos, los agentes financieros del gobierno federal, los bienes prometidos en venta o con reserva en dominio y cuentas liquidadoras. Los activos restringidos se consideran como tales a todos aquellos activos respecto de los que existen circunstancias por las cuales no puede disponer o hacer uso de ellos, debiendo permanecer en el mismo rubro del cual se originan. Asimismo, se considerará que forman parte de esta categoría aquellos provenientes de operaciones que no se liquiden el mismo día, es decir, se reciban con fecha valor distinta a la de concertación. En el caso de cuentas de margen que las entidades otorguen a la Cámara de Compensación por operaciones con instrumentos financieros derivados realizadas en mercados o bolsas reconocidos, deberán apegarse a lo establecido en la NIF C10. Para este tipo de activos se deberá revelar en una nota a los estados financieros este hecho y el saldo de los mismos por tipo de operación. En el caso de agente financiero del gobierno federal, todas las operaciones que se llevan a cabo en su calidad de agente financiero del gobierno federal, distintas a las realizadas bajo la figura del criterio de las B10, que son fideicomisos, deberán apegarse a las normas de reconocimiento, evaluación, presentación y revelación contenidas en los criterios de contabilidad aplicables de acuerdo al tipo de operación que se trate. Los bienes prometidos en venta o con reserva en dominio. En los casos que se celebre un contrato de promesa de compra o venta con reserva de dominio, el bien deberá reconocerse como restringido, de acuerdo al tipo de bien de que se trate, al mismo valor en libros que tuviera la fecha de la firma de dicho contrato, aun cuando se haya pactado un precio superior. Dicho bien seguirá las mismas normas de evaluación, presentación y revelación de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables que le correspondan. Para los cobros de estos bienes se recibirán a cuenta del bien y se registrarán en el pasivo como un cobro anticipado, y la fecha en que se enajene el bien prometido en venta o de compra-venta con reserva de dominio se deberá reconocer en los resultados del ejercicio como otros egresos de la operación, la utilidad o pérdida generada. En el evento de que el contrato se rescinda, el bien dejará de reconocerse como restringido y aquellos cobros anticipados sobre lo que la entidad pueda disponer o deba liquidar de acuerdo con las condiciones del contrato se reconocerán en los resultados del ejercicio como otros ingresos de la operación o bien como otras cuentas por pagar según corresponda. Y para el de cuentas liquidadoras, tratándose de las operaciones activas y pasivas que realizan las entidades, por ejemplo, en materia de inversiones en instrumentos financieros, reportos, préstamos de valores, una vez que éstas lleguen a su vencimiento y mientras no se perciba o entregue la liquidación correspondiente, según se haya pactado en el contrato, el monto de las operaciones vencidas por cobrar o por pagar deberá registrarse en cuentas liquidadoras, como deudores o acreedores por liquidación de operaciones. Asimismo, por las operaciones en las que no se pacte la liquidación,
o fecha valor del mismo día, incluyendo las de compraventa de divisas. En la fecha de concertación se deberá registrar en cuentas liquidadoras el monto por cobrar o por pagar, en tanto no se efectúe la liquidación de las mismas. En este apartado también igual hay bastantes, pero yo solo consideré estas 4, que son pues las que más se podrían llevar en la vida contable, o las que más llevan pues la SOFOM o la SOFOMEC. Y la 4, que es la aplicación supletoria a los criterios de contabilidad. Aquí es para efectos de los criterios de contabilidad para instituciones de crédito. El proceso de supletoriedad aplica cuando, en la ausencia de normas contables expresadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del CINIF, en lo particular o en lo general, estas son cubiertas por un conjunto formal y reconocido de normas. A falta de un criterio de contabilidad específico por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para las entidades, o en un contexto más amplio, en las NIF, se aplicarán las bases para supletoriedad previstas en la NIF A8, en conjunto con lo previsto en las disposiciones del presente criterio. Esta solo se va a aplicar cuando las NIF no den solución al reconocimiento contable, y se podrá optar por una norma supletoria que pertenezca a cualquier otro esquema normativo, siempre que cumpla con todos los requisitos señalados en la citada NIF A8, para una norma supletoria, así como lo previsto. Y bueno, estas llevan un orden. El orden es los principios de contabilidad generalmente aceptados, definidos, aplicables en Estados Unidos de América, y cualquier norma de contabilidad que forme parte de un conjunto de normas formal y reconocido. Las que se aplican en los Estados Unidos, tanto las fuentes oficiales como las fuentes no oficiales, conforme a lo establecido en el tópico 105 de la codificación del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera. Nos dicen que existen dos fuentes, las fuentes oficiales y las fuentes no oficiales. Los requisitos para una norma supletoria y las reglas de supletoriedad es que no podrán aplicarse de manera anticipada, no deberán contravenir con la filosofía y los conceptos generales establecidos en los criterios de contabilidad aplicables a las instituciones de crédito. No será aplicable el proceso de supletoriedad que en su caso se encuentre previsto dentro de cada una de las normas utilizadas supletoriamente, excepto cuando dicha supletoriedad cumpla con los incisos anteriores y se cuente con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y serán sustituidas las normas que hayan sido aplicadas en el proceso de supletoriedad al momento de que se emita un criterio de contabilidad específico por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o una NIF sobre el tema en el que se aplicó el dicho proceso en las normas de revelación. Para todas las empresas que sigan el proceso, deberán comunicarse por escrito a la Vicepresidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la encargada de la supervisión, dentro de los 10 días naturales siguientes a su aplicación. La norma contable que se hubiera adoptado supletoriamente, así como su base de aplicación y la fuente utilizada, las entidades deberán revelar mediante notas a los estados financieros la información solicitada en las NIF y la cuantificación de sus impactos en los estados financieros. Y eso sería todo. Muchas gracias.